Olviden Taiwán. Si hubiera un gran conflicto entre Estados Unidos y China, el punto clave estaría en otro lugar. En un estrecho angosto a 3.000 kilómetros al sur de Taiwán. Es un lugar que la mayoría de la gente pasa por alto, pero que los estrategas militares observan con máxima atención. Un lugar donde un solo incidente puede causar un enorme impacto global y cambiar el ritmo de toda Asia. También decidir la caída de una gran potencia. ¿Qué es y por qué importa? Lo explicamos enseguida. En cada gran conflicto existe un lugar que decide más de lo que parece a simple vista. No es el campo de batalla, la capital ni la isla disputada, sino el punto donde se cruzan la economía, la energía y la seguridad. Un punto que puede determinar quién aguanta más y quién empieza a perder el ritmo. Ese punto es el Estrecho de Malaca, el estrecho por donde pasa diariamente una enorme parte del comercio y la energía mundial. En una crisis entre Estados Unidos y China podría tener un papel mayor al que muchos creen. En los próximos minutos verán por qué es tan importante, cómo ambas potencias pueden aprovecharlo a su favor y cómo se vería un conflicto real aquí. Están en más allá de las fronteras. Iniciamos. ¿Por qué es tan importante el Estrecho de Malaca? El Estrecho de Malaca es uno de los puntos más importantes de la economía mundial, aunque mucha gente nunca ha oído hablar de él. Es una franja de agua que en partes mide solo 3 kilómetros de ancho, pero diariamente circula mucha carga. Son más de 100.000 barcos al año, de cientos de petroleros y enormes buques portacontenedores que tienen que pasar por un estrecho corredor entre Malasia, Singapur e Indonesia. Atención, el 25% del comercio mundial pasa por aquí, una cuarta parte del planeta en un estrecho. La energía es aún más importante. Cerca del 70 al 80% del petróleo que importa China pasa por ahí. A Japón y Corea del Sur, otro 60 a 70% Taiwán depende de manera similar. Eso significa que si algo sucede en el Estrecho de Malaca, casi toda Asia Oriental sentirá de inmediato la escasez de energía. Al hablar de China, esto impacta directamente sus fábricas, producción, exportación y transporte. En resumen, en cada sector que mantiene su economía en funcionamiento. Esto no es una amenaza teórica. Esto es un cuello de botella por donde pasa la sangre vital de toda la región. Y eso todavía no es todo. Hay rutas alternativas, pero son más lentas, costosas y con poca capacidad. Desviarse por Australia extiende el viaje miles de kilómetros. Los estrechos de Sunda y Lombok son más profundos, pero cruzarlos en barco toma más tiempo, y la mayoría de los petroleros los usan solo como una solución alternativa. En la práctica, eso significa una cosa. Si el Estrecho de Malaca se ralentiza o se bloquea, Asia no tiene un reemplazo rápido. Al mirar el mapa, Sunda y Lombok parecen una solución obvia, pero ambos son más largos, tienen una infraestructura más débil y corrientes más complicadas. Para un petrolero, implica una ruta más costosa y lenta, a menudo hasta varios días más. Y lo más importante es que su capacidad es limitada. El estrecho de Sunda y Lombok simplemente no podrían soportar un volumen de transporte como el del Estrecho de Malaca. Solo pueden manejar una parte menor del tráfico y se utilizan principalmente como soluciones de respaldo. Si el Estrecho de Malaca se ralentiza o bloquea, estos otros no pueden absorber los flujos que sostienen las economías de China, Japón o Corea. Por eso este punto es clave para ambas potencias. Para China es una debilidad crítica que debe proteger, porque sin los flujos de petróleo a través del Estrecho de Malaca, su economía empezará a quedarse sin aliento muy rápidamente. Para Estados Unidos, en cambio, es un lugar para ejercer presión sin atacar territorio chino. Y esto crea un espacio donde la economía, la geopolítica y el ejército se unen en un solo punto. Ahora profundizaremos más. En el próximo capítulo explicaremos por qué esta debilidad ha afectado a China por 2 décadas y el origen del término el dilema de Malaca. El dilema de Malaca, la debilidad que atormenta a Pekín. Existe un lugar que puede ralentizar la economía china antes de que caiga un solo misil. Un lugar que en Pekín han reconocido desde hace más de 20 años y que los estrategas chinos han nombrado de manera muy sencilla. El dilema de Malaca es un problema que tiene 2 dimensiones, energética y geopolítica, y ambas son críticas para Pekín. La dimensión energética es completamente clara. China es un gigante en cuanto al consumo de petróleo, pero no puede abastecerse por sí misma.
Su propia producción está lejos de ser suficiente y la importación es una necesidad para ella. Y aquí es donde surge el problema. La dependencia de China del estrecho es extrema. La mayoría de su petróleo llega por esta ruta. Si este punto se ralentiza aunque sea un poco, las refinerías y fábricas chinas lo sentirán de inmediato. Si el estrecho se cerrara totalmente, las consecuencias serían graves, no solo por la falta de combustible. Es la desaceleración productiva, caída de exportaciones y amenaza al modelo económico que ha impulsado a China por 3 décadas. La dimensión geopolítica es aún más incómoda, ya que el estrecho de Malaca no es de China ni está bajo su control. El estrecho está rodeado por Malasia, Indonesia y Singapur. Y precisamente Singapur tiene una estrecha cooperación en seguridad con Estados Unidos. Washington no necesita usar la fuerza aquí. Basta con aumentar la presencia naval, crear zonas de control o incrementar el riesgo para los petroleros comerciales. En la guerra moderna muchas veces no se requiere un ataque directo. Basta con que el transporte se vuelva demasiado caro o demasiado peligroso. Las aseguradoras marítimas retiran la cobertura, los petroleros reducen la velocidad y China empieza a sentir la presión sin que se dispare una sola bala. Así que el dilema de Melaka es sencillo. China sabe que por este lugar pasa su oxígeno económico, sabe que en caso de conflicto no puede protegerlo por completo. Por eso construye desvíos, rutas alternativas y nuevas alianzas. Pero la capacidad real de estas soluciones es limitada. Y de eso trata el siguiente capítulo. Veremos todo lo que Pekín está haciendo para reducir esta debilidad. Y si eso será suficiente. ¿Cómo intenta China escapar de la trampa? Pekín conoce bien su debilidad. El estrecho de Malaca es crucial para él. Por eso lleva años buscando rutas alternas. No alternativas simbólicas, sino reales, que puedan reducir la dependencia de este único estrecho. Pero la realidad es dura. Aunque China ha invertido miles de millones en nuevas rutas, ninguna de ellas puede reemplazar el estrecho que hoy mantiene a flote su economía. El principal proyecto es Pakistán. El puerto de Gwadar, en el mar Arábigo, es la base del corredor chino que, según la visión de Pekín, debe conectar el océano con el oeste de China. El plan era claro: construir una carretera, gasoductos y un ferrocarril hasta Kashgar, y así obtener acceso directo al océano Índico sin depender del estrecho de Malaca. Pero China enfrenta una dura realidad. El corredor atraviesa zonas inestables y poco seguras, y su capacidad cubriría solo una parte de lo que hoy pasa por el estrecho. La segunda solución es Myanmar. China construyó aquí un oleoducto y un gasoducto que van hacia la provincia de Yunnan, lo que le permite traer parte de las materias primas directamente desde el Océano Índico. La ruta es clave, pero enfrenta límites otra vez. Su capacidad es pequeña en comparación con la cantidad de petróleo que consume China, y la situación política permanentemente inestable en el país no permite crear un corredor confiable a largo plazo. El tercer intento son bases y puertos chinos en el extranjero. La más conocida es la base en Djibouti, la primera base naval china en África. Desde lo militar refuerza la presencia de Pekín en las rutas marítimas hacia China. Pero no resuelve la cuestión principal. Si el estrecho de Melaka se vuelve peligroso o intransitable, los petroleros tendrán que buscar un largo desvío por los estrechos del sur. China puede proteger sus barcos, pero no puede cambiar la geografía. Así que el mayor problema sigue sin cambios. Existen alternativas, pero son lentas, caras y no tienen suficiente capacidad. En una gran crisis no podrían evitar que la economía china sufra por la interrupción de energía y comercio. Por eso el estrecho de Malaca sigue siendo una de las principales preocupaciones estratégicas de Pekín. Ahora pasemos al otro lado. ¿Cómo actúan los Estados Unidos en la región y qué influencia tienen cerca del estrecho? Eso será el tema del próximo capítulo. El poder de Estados Unidos en el estrecho. ¿Dónde influye? Si China es débil en el estrecho de Malaca, Estados Unidos tiene ventaja aquí. No porque controlen el estrecho directamente, sino porque toda esta área se encuentra en un entorno donde Washington tiene alianzas de larga data, capacidades logísticas y bases militares. Y estas bases pueden ejercer una enorme presión sobre Pekín en caso de una crisis, sin que Estados Unidos tenga que disparar un solo misil. Singapur es el jugador más importante. Un estado pequeño pero extremadamente estratégico. Su posición en la entrada norte del estrecho de Malaca
lo hace uno de los puntos más valiosos de la región Indo-Pacífica. Estados Unidos no tiene aquí una base militar tradicional, pero sí tiene acceso a astilleros de reparación, instalaciones logísticas y espacio para la rotación de sus barcos. La Marina de Estados Unidos opera aquí regularmente, dando a Washington control inmediato del tráfico que pasa por la zona. Y eso no es todo. Singapur posee una de las armadas más avanzadas de la región y mantiene una cooperación sólida y antigua con Estados Unidos. El segundo pilar es la India. Su ubicación en las Islas Andamán y la Bahía de Bengala le permite monitorear e influir en el tráfico que se dirige al estrecho de Melaka desde el Océano Índico. India no es aliada clásica de Estados Unidos, pero ante un conflicto con China, Washington y Delhi comparten intereses. No dejar que Pekín controle este espacio, y eso es precisamente lo que hace que la participación de la India sea extremadamente valiosa. El tercer pilar incluye a los países socios de la región. Malasia e Indonesia evitan la guerra, pero colaboran con Estados Unidos en la seguridad marítima, compartiendo inteligencia y controlando el estrecho. Para Washington es ideal. Aquí puede operar, monitorear sucesos y aumentar el riesgo para petroleros comerciales. Todo eso sin un bloqueo directo o un ataque. Y de eso se trata exactamente. Estados Unidos no necesita cerrar el estrecho físicamente. Con solo estar en el lugar y momento correctos, los petroleros privados evitarán por sí mismos el estrecho de Malaca. Basta con que suba el precio del seguro. Basta con un solo incidente poco claro. La estrategia moderna suele operar mediante el miedo económico, no por prohibiciones directas. Ese miedo se expande rápido en un lugar pequeño. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué ocurriría si este espacio fuera impactado por una crisis entre América y China? ¿Cómo sería el primer día de un conflicto en uno de los estrechos más importantes? Ese será el tema del siguiente capítulo. ¿Cómo sería el inicio de la crisis? Ha comenzado el temido conflicto. Taiwán declaró su independencia, China bloqueó la isla y la invasión es inminente. Estados Unidos responde, las flotas se movilizan y el mundo observa la tensión en el estrecho de Taiwán. Cuidado, los estrategas no solo miran a Taiwán. El estrecho de Malaca es igual de relevante. Un lugar que puede decidir quién aguanta más tiempo en un conflicto. Imaginen las primeras horas, sin grandes batallas ni intercambio de misiles. En el estrecho de Melaka iniciará un proceso más discreto pero más peligroso. El estrecho no se cerrará, pero su funcionamiento se verá interrumpido. Los petroleros bajarán la velocidad, las flotas comerciales dudarán y las aseguradoras subirán primas de riesgo. Y aún nadie ha disparado ahí. Solo se necesita mayor actividad de barcos estadounidenses cerca de Singapur o un incidente ambiguo en el congestionado estrecho para generar alarma. Y eso es solo la primera ola. El primer escenario sería así. Estados Unidos discretamente incrementaría la presencia de barcos cerca de Singapur y la entrada norte del estrecho. No tendrían que bloquear el movimiento en absoluto. Solo tendrían que venir en momentos de tensión. En un espacio pequeño, la presencia de grandes potencias eleva la tensión. Los capitanes de petroleros bajarían la velocidad, las flotas comerciales acatarían advertencias y las primeras alertas aparecerían en los mapas. Cada pequeño retraso se reflejaría gradualmente en toda la cadena comercial asiática. El escenario número 2 sería aún más incierto. Incidente, un pequeño problema no especificado, tal vez técnico, en un solo barco. Tal vez un dron no identificado en el aire, o quizás solo un barco sospechoso sin bandera que se acerca a los petroleros. En el estrecho con mucho tráfico se necesita poco. Sentir riesgo produce el mismo efecto que un bloqueo físico. Los petroleros dan la vuelta, algunos cambian de ruta, otros esperan a una distancia segura. Cada hora extra significa menos suministro de petróleo para China, Japón o Corea. Y luego está el elemento más importante, la incertidumbre. En el comercio global es más poderosa que el torpedo. Cuando los capitanes no saben qué está pasando, cuando las aseguradoras suben los precios, cuando empieza a circular la noticia de que algo salió mal en el estrecho, toda la región se desacelera. Y eso es exactamente lo que más afectaría a China. No una gran batalla, sino el flujo diario de energía que empieza a fragmentarse y retrasarse. Todo esto podría suceder incluso antes de que las primeras unidades en el Pacífico se encuentren.
Por eso el primer día de la crisis en el estrecho de Malaca es tan importante. Demuestra que los conflictos actuales no siempre inician con explosiones, también pueden ser juegos de nervios. En este estrecho los nervios están muy tensos. En el próximo capítulo veremos qué impacto tendría un bloqueo real y qué pasaría si el estrecho quedara intransitable por un periodo prolongado. ¿Qué significaría un bloqueo real? Si el primer día de la crisis fue desaceleración e incertidumbre, un bloqueo real sería algo muy distinto. No se trata de horas o días de molestias, sino de un impacto capaz de sacudir la economía mundial. ¿Y qué es lo más importante? El bloqueo del estrecho de Melatz no sería solo militar. Sería principalmente económica, política y psicológica al mismo tiempo. Y estos tres niveles juntos crean una fuerza que ningún país puede soportar sin consecuencias. El mayor problema es la energía. Si los petroleros de crudo y los de gas natural licuado dejaran de pasar, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán tendrían un problema inmediato. China importa por este estrecho entre 70 y 80% de su petróleo crudo. Japón y Corea, cerca del 60%. Esos números no se pueden sustituir solo cambiando la ruta de los barcos. Los estrechos de Sunda y Lombok son alternativas, pero su capacidad limitada no cubre los volúmenes que cruzan diariamente el estrecho de Malaca. Las compañías navieras no podrían mantenerse al día, los costos aumentarían drásticamente y el mercado energético comenzaría a colapsar. Esto no solo afectaría a China, los precios del petróleo subirían globalmente. Europa pagaría más por productos asiáticos. Las empresas en Estados Unidos tendrían mayores costos logísticos. Asia estaría bajo una enorme presión porque perdería no solo energía, sino también tiempo. Cada día de retraso en el estrecho implica menor producción, entregas tardías, falta de componentes y presión en la cadena de suministro global. Este es exactamente el tipo de crisis que no necesita durar meses para causar caos. Solo se necesitan unas semanas. Si el conflicto aumenta, el estrecho de Malaca podría volverse una zona de acceso restringido. No sería un bloqueo total, sino un espacio controlado donde solo algunos barcos podrían pasar y otros no. Eso es aún más peligroso. China intentaría pasar sus petroleros escoltados. Estados Unidos y sus socios lo complicarían con la presencia de su marina y aumentando el riesgo. El resultado sería una lucha por cada convoy, por cada barco que se dirige con energía al este de Asia. Y es aquí donde se demostraría que la guerra moderna no se trata solo de armas, sino también de quién puede mantener su suministro. El peor escenario sería la parálisis total del estrecho. Basta con un barco con hundido, un accidente o un ataque que bloquee el corredor estrecho. Un incidente así podría cerrar el estrecho por días o semanas. Y esas semanas serían críticas para China. Sus reservas de petróleo no son infinitas. A pleno consumo, sus reservas estratégicas durarían unos meses, pero en tiempos de conflicto, el consumo aumentaría drásticamente. Y aquí hay un detalle que mucha gente no nota. Cuando las reservas de petróleo empiezan a agotarse más rápido de lo que se pueden reponer, la economía comienza a desacelerarse y el ejército tiene que decidir dónde priorizar el combustible, si para los aviones, los barcos o la industria. Y todo esto demuestra que un bloqueo del estrecho de Melatska afectaría principalmente a los países que dependen más de esta ruta. Aquí China tiene objetivamente más carga que Estados Unidos. Estados Unidos puede cambiar sus rutas por el Pacífico. Su economía tiene un gran consumo interno y no depende tanto de un solo estrecho. Por el contrario, China depende tanto de la exportación como de la importación de energía. Si se interrumpe un corredor estrecho, afecta a todos el modelo. Ahora veremos el último paso. El significado de esta historia en un contexto más amplio. ¿Por qué el estrecho de Melatsky no es solo un problema regional, sino un punto que puede mover los precios de la energía, ralentizar el comercio global y sacudir las economías en todo el mundo? Y eso será precisamente el tema de la conclusión. Un sitio capaz de resolver disputas entre grandes potencias. El estrecho de Melat no se menciona tanto como Taiwán o el mar de China Meridional, pero en realidad tiene gran poder para influir en el resultado del conflicto. Es un punto estrecho por donde pasan la energía, el comercio y la estabilidad estratégica del este de Asia, y es precisamente por eso que es tan vulnerable. En las guerras modernas no solo deciden las armas, sino también quién puede mantener la fluidez de sus flujos.
Quien accede a materias primas abastece su economía y ralentiza la del adversario. Si hubiera un gran conflicto entre Estados Unidos y China, no sería solo una lucha marítima o por islas. Se trataría de quién obtiene la ventaja en el espacio donde se cruzan la economía, la logística y el poder militar. El estrecho de Malaca es ese espacio. Una desaceleración, mayor riesgo o un incidente pueden afectar a toda Asia Oriental. Por eso, tanto Washington como Pekín lo observan con extrema atención. ¿Y por qué debería interesarnos a nosotros también? Un colapso en este estrecho impactaría globalmente. Subirían los precios de la energía, el comercio se frenaría, se interrumpirían suministros y cambiaría la economía global. Y todo eso por un lugar que en el mapa parece tan insignificante. Por eso es más importante entender su significado. Si desean explorar escenarios geopolíticos similares, revisen mis otros videos. Algunos de ellos ya muestran cómo aparecen debilidades y puntos estratégicos similares en otras partes del mundo. La marea de Melaki es solo una, pero en un conflicto entre grandes potencias sería de las más importantes. Si te gustó el video, te agradecería un like y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar, lo aprecio mucho.